Saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal lagunero, tinerfeño, para todo el archipiélago, este canal pluralista, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, estos programas de debate que semanalmente pues, dedicamos a que nuestros invitados opinen, profundicen, ahonden en el tema en concreto que se debate semanalmente. En esta ocasión el tema a debatir es aburrimiento existencial, y ahí en ese concepto de aburrimiento existencial, pues piensen ustedes que seguro que nuestros especialistas seguro que nos van a opinar y nos van a dar criterios acerca de esas situaciones personales, a veces familiares y a veces, yo no sé si hasta sociales, que se están produciendo, de falta de ilusión, de falta de tantas cosas. Y también queremos pues, decirles que este programa, que va a ser pues, el último previo al descanso veraniego, esperamos que todos ustedes pues, cuenten o se animen a participar, como siempre, a través del correo electrónico cuya dirección tienen en este momento al pie de la pantalla, y ahí enviándonos sus correos, pues opinen, digan sus puntos de vista, sean los que fuesen. También, si quieren enviar mensajes, SMS, a través, pues pueden ustedes, crítica en 8, canal8tv.com, y esta es la dirección electrónica, y los SMS a través del móvil al número 7011 con el texto 8TV, espacio y lo que quieran ustedes transmitir. Bien, tenemos que dar la bienvenida, saludar y agradecer el que hayan aceptado nuestra invitación los participantes de hoy, los protagonistas del debate de hoy, que son don Joaquín Arceo López, psicólogo. Bienvenido, don Joaquín. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este rato. Muy bien, también tenemos a doña Odalis Padrón, concejala del Partido Nacionalista Canario, PNC, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Doña Odalis, bienvenida otra vez. Muchísimas gracias. Asimismo, contamos con don Antonio Manuel Liz Gutiérrez, profesor titular de Filosofía de la Universidad de La Laguna. Don Antonio Manuel, bienvenido. Gracias. Y don Alfonso García Hernández, profesor titular del Departamento de Enfermería y director del Máster de Tanatología también de nuestra Universidad de La Laguna. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Alfonso. Muchas gracias. Bien, pues vamos a, si les parece bien, a seguir el informe inicial elaborado por los servicios informativos del Canal 8 sobre este tema. Llegamos al final de una temporada más en Crítica en 8. Más de 90 programas que avalan nuestro interés en acercarles los temas de la actualidad insular o regional, como el incremento de precios por la conversión al euro o los problemas y el futuro de la Universidad de La Laguna. También tratamos las prospecciones petrolíferas, el llamado oro negro, así como la misión imposible de adquirir la tan ansiada vivienda. La sanidad y la salud han sido una temática constante y siempre con invitados de lujo que nos han hablado sobre la alta incidencia de la diabetes en Canarias o la controversia generada por los errores médicos, así como el morir dignamente en cuidados paliativos. Como se rompe el amor, también se rompió el pacto de gobierno y sus protagonistas nos explicaron las claves de la ruptura y de la futura gobernabilidad. También tuvo un espacio a aquella cita en las urnas para decidir por nuestra Constitución Europea, o las víctimas más silenciosas, más indefensas de una sociedad autodefinida como moderna, la infancia. Cómo no recordar aquella expresión de trabajar como un negro, en palabras que matan. Y otros muchos como las medidas judiciales en centros de menores, la integración de inmigrantes a la vida social y laboral de nuestra comunidad, o las citas que puntualmente hemos mantenido con nuestros diputados y senadores para que den buena cuenta de su gestión. Han sido también algunos de nuestros programas producidos con la esperanza de acercarles temas de su interés. Llegamos ya a nuestra edición número 91 para cerrar con broche de oro nuestra temporada con otro de esos temas poco tratados, poco debatidos en los medios de comunicación. Tienes más de 25 años, trabajas, posiblemente tienes pareja estable, matrimonio quizás. Seguramente este contrato civil se perfila ya en tu horizonte. Puede, si no, que tengas entre 35 o 45 años, hace tiempo que estás casado, has tenido hijos. Puede que incluso te hayas divorciado.
O bien eres mayor de 50, la vida se encuentra en un punto de agridulce equilibrio, ves la vida con perspectiva porque eres consciente del tiempo disfrutado, pero también del que resta por vivir. ¿Qué dirías que tienen en común estos tres arquetipos que a muy grandes rasgos hemos descrito? Posiblemente les unen más lazos invisibles de los que pensamos, pero hoy vamos a hablar de uno que es un sentimiento común en muchos de los que nos rodean, incluso en muchos de nosotros, y que no diferencia edad, sexo o religión: el aburrimiento existencial. El que se aburre es alguien que rechaza y no se interesa por nada, pero para llegar a este punto previamente hemos perseguido el sueño de una vida perfecta, completa, feliz, aunque no sepamos muy bien lo que buscamos. Y llega un punto en el que, cansados de esperar, de buscar, nos sentimos solos y surge la necesidad de huir incluso de nosotros mismos. Mi vida no me gusta, mi trabajo me desagrada y nada me completa. Para otros, mientras en el mundo se desatan guerras y desastres, la excusa del aburrimiento nos permite mantenernos alejados de la ansiedad que desata pensar en todo ello. O simplemente nos hemos convertido en seres superficiales que solo miran su ombligo inconscientes del placer de las pequeñas cosas. Este ha sido el informe inicial elaborado por nuestros servicios informativos, por los servicios informativos del Canal 8. Bien, a partir de ahora, pues nuestros invitados van a protagonizar el debate. Doña Odalis había pedido la palabra, así que adelante. Hombre, yo una de las cosas que creo que es más importante, o me parece a mí que es fundamental en el tema del aburrimiento, es la falta de ilusión que hay en la gente. Y una cosa es las expectativas, porque yo creo que hay mucha gente que las expectativas no tiene expectativas de futuro. Ya hablemos de gente joven a la hora de buscar trabajo, y esto yo creo que merma mucho, ¿no? A la gente esto le hace mucho daño y pues conlleva un cierto aburrimiento, ¿no? Que a lo mejor es una desgana, ¿no? Bueno, a mí la verdad que el concepto de aburrimiento existencial me parece interesante, tal como se plantea, fundamentalmente porque habla de que la existencia en cierta medida está afectada por algo peyorativo, que la modifica, pero que no es bueno. Y sí me hace reflexionar sobre dos grandes temas que dentro de la existencia para mí son muy importantes, que es lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Y yo sí he notado, tal como se planteaba en el desarrollo que se ha hecho previo, que últimamente, con esta velocidad de crucero que llevamos en nuestras vidas, casi todo el mundo, incluso con esa velocidad altísima, de lo que se quejan es de que las cosas tienen menos sentido y vamos a una velocidad inmensa. Pero eso tiene que ver mucho con el ser y con lo que se hace fundamentalmente a diario. Entonces, creo que tendrá una serie de connotaciones de qué somos y qué estamos siendo y qué estamos fabricando en nuestra sociedad y qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de certeza de que somos finitos y que al final nos vamos a morir, ¿no? Evidentemente, pero cómo lo estamos viviendo que realmente no nos llena, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Profesor Luis. Bueno, yo creo que habría que tener en cuenta dos distinciones muy importantes en el tema del aburrimiento existencial. Una de ellas es que el aburrimiento existencial seguramente sea algo diferente del aburrimiento que siente un niño. O sea, el aburrimiento existencial parece que es algo no local, no es algo que se pueda evitar pues cambiando de actividad o buscando otro tipo de cosas, sino que afecta de manera generalizada a la propia existencia. Entonces es un aburrimiento generalizado, muy extenso, no local, y además es un aburrimiento existencial, y esto debería querer decir que no es un aburrimiento acerca de cómo sean las cosas, no es un aburrimiento que se pueda vencer con otro tipo de cosas, sino que es un aburrimiento que afecta a la propia existencia de las cosas. Es el aburrimiento que parece que causa el que existan cosas, no el que sean de un modo u otro, sino la propia existencia de las cosas y la existencia de cada uno mismo. Entonces, si no se considera el aburrimiento existencial como algo sumamente generalizado y como algo que afecta a la misma existencia de las cosas y de uno mismo, entonces se verá el aburrimiento existencial como algo equiparable a la angustia, a la depresión, a los sentimientos suicidas, y me parece que es otra cosa el aburrimiento existencial, es otra cosa que a lo mejor no puede curarse con psicoterapias o con la religión, con el arte, es otra cosa que afecta a niveles más profundos de la realidad. Y a lo mejor
no sé, habría dos fenómenos que podrían ayudarnos a entender las causas del aburrimiento existencial. Uno de estos fenómenos es parece que se podría llegar a producir un aburrimiento existencial en el caso de una persona que llega al final de sus días habiendo vivido todo tipo de situaciones, habiéndolo vivido todo. Entonces parece que nada nuevo le puede sorprender, le puede motivar. Y en esa situación puede generarse aburrimiento existencial. También puede generarse aburrimiento existencial cuando alguien lo ha vivido todo demasiado deprisa, cuando ha tenido todo tipo de disfrutes y de motivaciones. Entonces puede llegar un momento en el que nada de eso le satisfaga y se llegue a aburrir de la propia existencia, de la suya y del resto de las cosas. Yo creo, sobre todo, que no debe confundirse esta noción de aburrimiento existencial con el aburrimiento que puede producir una actividad o un tipo determinado de cosas. Entonces, lo que parece que está sufriendo nuestra sociedad es un adelantamiento en el tiempo del aburrimiento existencial que se podría producir en una persona que llega al final de sus días habiéndolo vivido todo. Bueno, pues parece que esto se ha adelantado en el tiempo y es muy frecuente llegar a situaciones de aburrimiento existencial pues en la adolescencia, por ejemplo, en edades más tempranas. Y también parece que en nuestra sociedad del espectáculo pues se favorece pues vivir demasiado deprisa, vivir de una manera que las cosas lleguen a saturar y entonces se pase a esa situación de aburrimiento existencial. Muy bien, señor profesor Arceo. Pues yo lo que veo es que tenemos dos palabras, aburrimiento y existencia. ¿Realmente estamos conscientes de que existimos? ¿Y esa existencia hasta qué punto nos la planteamos? Es decir, hablar de existencia existencial o existencia o aburrimiento con la existencia, ¿qué nos llevaría a la felicidad? Es decir, ¿tenemos realmente un concepto de felicidad? ¿Nosotros somos felices? Cuando preguntamos a nuestra sociedad qué es para nosotros felicidad, ¿sabemos contestar? Yo creo que ahí es la clave un poco de ese aburrimiento. Ese es mi punto de vista. Sí, sí. Me parece, yo comparto completamente lo que dices con respecto a la asistencia. Yo quería hacer una aclaración a lo que planteaba, lo del anticipo. Eso de mor certa, hora incerta, es decir, yo no creo que cuando alguien llegara al final de su vida tuviera aburrimiento existencial. Yo creo que la existencia es individual, que cada uno tiene una existencia que además es maravillosa en la medida en que es consciente de que la tiene y que las connotaciones que diríamos de aburrimiento, salvando el aburrimiento que tendremos cuando cojamos las vacaciones, que es que bajemos el ritmo a un ritmo de crucero que podamos darnos cuenta de lo que fluye a nuestro alrededor y por tanto sería hasta interesante, es otra cuestión. Pero yo no asociaría incluso con épocas del final de la vida, evidentemente por mi planteamiento de cuidados al final de la vida, que se produciera ese marasmo, ese sinsentido de la vida, sino probablemente mayor sentido y mayor aprovechamiento de lo que es nuestra vida. Y por eso comparto de que la existencia, el ser, sería el elemento central. Y realmente, como cada uno de nosotros tiene nuestro ser y nuestra visión del mundo y creamos este mundo que nos rodea, tengamos inquietudes diferentes y planteamientos. Es posible que la sociedad después no esté respondiendo de manera adecuada a nuestras inquietudes y nos sintamos que llegamos a la meta de una manera imposible o que no hay metas que alcanzar o que todo se puede alcanzar de un día para otro, ¿no? Pero sí entiendo que en nuestra sociedad últimamente se queja mucho la gente y sobre todo la gente que yo veo que más se queja es la gente que más hace, la que menos se toma el tiempo para disfrutar lo que hace. Sí. Hombre. Sí, sí. Yo no creo que sea necesario tener una noción clara de lo que nos hace felices, de lo que nos hace estar contentos para estar contentos. O sea, el estar contentos, el sentirse felices es un sentimiento, una emoción que nos sobreviene, en saber muchas veces de antemano qué cosas nos pueden hacer felices. Entonces, yo no tengo demasiado claro que sea necesario pues tener clara el tema de la felicidad. Sí, para escapar del aburrimiento. O sea, el aburrimiento
nos encontramos con el aburrimiento igual que nos encontramos con la felicidad. Es muy raro el encontrar la felicidad al final de un plan que uno hace y siguiendo una serie de pasos. La felicidad suele ser algo sobrevenido, igual que el aburrimiento. Es de esas cosas que además cuando te empeñas en hacerlas normalmente no las consigues. Es un subproducto, no, es muy difícil buscar la felicidad y conseguirla, pero también es muy difícil con el aburrimiento pues intentar escapar del aburrimiento Yo me refería cuando decía lo de felicidad en el sentido de qué es lo que busca el ser humano. O sea, la existencia en sí, o sea, quizás una de las preguntas básicas del ser humano por lo que actúa el ser humano es la búsqueda de su propia felicidad y la felicidad de las personas que le rodean. Es un concepto que cada vez se está valorando más desde el punto de vista de la psicología. De hecho, yo creo que uno de los psicólogos actuales más comprometidos, como Seligman, ha dedicado 5 años de sus últimos trabajos al estudio de la felicidad. Y llega a una conclusión muy curiosa, ¿no? Y habla de 3 tipos de felicidad. De esa felicidad que es aquella que buscamos con la calidad de vida, es decir, que nos puede proporcionar la existencia dentro de este primer mundo. De una felicidad que estaría comprometida con algo externo, o sea, el compromiso personal, por ejemplo, con un trabajo, con una vocación, etc. Y luego habla de ese tercer camino de búsqueda de la felicidad, que un poco yo creo que va en línea de esta huida del aburrimiento existencial, que sería ese compromiso de búsqueda hacia el interior, hacia la propia persona, a encontrar dentro de sí los motivos suficientes para darle sentido a la vida. Yo creo que eso sería una gran línea, ¿no?, de trabajo. Yo es que, ¿sabe qué pasa? Vamos a ver, yo no sé, siempre me voy mucho al tema de la educación, pero yo creo que es importante. Yo creo que a veces son también la pérdida de valores que no nos enseñan, porque yo siempre recuerdo la historia del barrendero, que cuando un señor le preguntaba a un barrendero, ¿cómo es posible que usted no se aburra si está siempre barriendo, ¿no? Y el señor decía, porque es que yo no miro todo, yo estoy aquí y me centro aquí. Entonces yo creo que a veces el gusto por las cosas bien hechas se está perdiendo y la gente a lo mejor hace las cosas, pero está haciendo las cosas y está pensando en otra cosa y no está disfrutando de lo que sea, un trabajo, un momento dado pues una reunión familiar, no está realmente, está a lo mejor con ansiedad de otras cosas. Y realmente yo creo que por eso se produce el aburrimiento, porque si no, no podrías, ¿no? Sí, en cuanto regresemos, que va a ser muy pronto, tendrá la palabra don Alfonso García Hernández, que la solicita. Estamos en Canal 8, este canal lagunero, tinerfeño, para todo el archipiélago. Y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado al aburrimiento existencial. Nos acompañan, son nuestros invitados, están protagonizando el debate, don Alfonso García Hernández, profesor titular del Departamento de Enfermería y director del Máster de Tanatología de la Universidad de La Laguna. También nos acompaña doña Odalis Padrón, concejala del Partido Nacionalista Canario, PNC, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El profesor Antonio Manuel Liz Gutiérrez, profesor titular de Filosofía de la Universidad de La Laguna. Y el también profesor de Psicología, don Joaquín Arceo López. Hemos tenido una primera parte y ahora vamos a escuchar declaraciones de doña Yeiza Pérez González, que es estudiante de Trabajo Social, y de don Carlos López Melo, psicólogo. La insatisfacción personal tiene mucho que ver con el estilo de vida que tenemos, el proyecto que hayamos podido decidir, y en la medida en que nosotros somos artífices de ese proyecto, hay más probabilidades de que nos encontremos más a gusto con él. En la mayoría de las ocasiones, desgraciadamente, la vida se nos impone y hacemos lo que podemos o lo que de alguna manera la vida nos va dejando hacer. Como vivimos en un sistema capitalista donde todo es el material, el dinero, pues la gente que no lo tiene pues como que se siente mal. Una de las cosas más importantes y es un gran privilegio es cuando una persona es capaz de ir tomando decisiones acerca de lo que va a ser su destino, de alguna manera lo que llamamos el proyecto vital. Aquella persona que es capaz de tomar esas decisiones y lucha por ello y lo consigue, pues tiene más satisfacción probablemente que el que no, que el que se ve impuesto, ¿no?
Es distinto porque, por ejemplo, los jóvenes, muchos quizás se sienten insatisfechos porque no se pueden comprar el coche que quieren, pero yo en los jóvenes lo veo más por el tema de los amigos, ¿sabes? Si a lo mejor no se sienten integrados en su entorno, pues se pueden caer en depresión y sentirse mal. En la medida en que uno es capaz de tener mayor confianza en sí mismo, tener un concepto de la vida que trascienda lo básico de la supervivencia, uno es capaz de sacrificar a corto plazo una serie de beneficios o de placeres o satisfacciones por conseguir metas a medio y largo plazo. Eso también es otra cualidad personal que no todo el mundo tiene, o sea, la capacidad de luchar por lo que quieres, de sacrificarte, de arriesgarte, y por eso que hay una serie de características también personales que están a la base de las personas que consiguen realizar o autorrealizarse. En el caso de las personas mayores, por ejemplo, cuando llevan toda su vida trabajando y cumplen los 65 años de edad y ya finalizan su trabajo, pues se ven que si no tienen el apoyo de su familia y demás, pues caen en depresión, se sienten mal, y por muchas cosas que tengan, si no tienen el apoyo de sus familiares, pues van a estar tristes igual. Una actitud mental hacia la vida de aceptación incondicional, por un lado, de que las cosas uno las toma como vienen y a partir de ahí uno asume la responsabilidad, que significa la capacidad de responder a todo lo que te viene, siempre y cuando, o sea, teniendo en cuenta que tus límites son lo que yo puedo hacer y hasta donde yo puedo. Hay mucha gente que sufre simplemente porque la actitud mental es el debería, hacer esto, debería, lo otro, y entonces los deberías nos ponen a unos niveles de exigencia que normalmente hacen que estalle por los aires nuestra capacidad de frustración, ¿no? Se dice por ahí que hay mucha gente que está cayendo ahora en depresiones, por la gente que está trabajando, porque tiene mal ambiente en su trabajo y por el estrés, pues hay mucho estrés, vivimos tan rápido, pues quizá en ese sentido sí, porque no les da tiempo de disfrutar de las cosas que les gustan. Yo creo que mayoritariamente las personas hacen lo que pueden, ¿no? Y cuando digo lo que pueden, en muchas ocasiones incluso lo que no quisieran, ¿no? Es una cuestión de supervivencia. El sector de población que vive más allá de la supervivencia, que vive el disfrute de vivir, el gozo de vivir, la alegría de vivir, es un porcentaje desgraciadamente más pequeño. Yo creo que las personas mayores, porque son los que están más solos, porque los jóvenes, quieran o no, estás trabajando, estás estudiando y te mueves un poquito más, y si no, pues tienes el apoyo de tu familia, pero las personas mayores, al haber finalizado su etapa laboral y el empezar a vivir una nueva vida donde supuestamente tienen que disfrutar, pero si se ven solos, pues... Para uno ser feliz, uno tiene que pagar no solamente el momento placentero, sino el momento de dolor que va de la mano, que se produce antes o se producirá después. El que no esté dispuesto a pagar eso, nunca podrá ser feliz. Decía Khalil Gibran, no yo, que es un gran poeta y muy profundo, decía, con la misma copa que brindas, que sufres, que lloras, que se cargan tus lágrimas, con esa misma copa brindas y celebras los mejores momentos de tu vida, ¿no? No lo dice con estas palabras, pero sí esa idea. Y es verdad que van de la mano las dos cosas. Yo pienso que para ser feliz lo que tienes que estar rodeado de gente, ¿sabes? Y disfrutar al máximo lo que más te guste, no en cosas materiales, porque el dinero, puedes tener mucho dinero y ser infeliz. Yo creo que lo importante es eso, estar con la gente que tú quieres y disfrutarlo. Una persona que desarrolle la capacidad de aceptar incondicionalmente la vida tal como es, que en lugar de preguntarse el porqué de los problemas, ¿no? El por qué me ha pasado esto a mí, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, etcétera, tiene una actitud de avance evolutiva, de aprendizaje. Su actitud vital es la de aprender, es la persona que se pregunta siempre ¿para qué me va a servir esto a mí? Esa persona está en una actitud dinámica de superación que, ahí va marcándose las diferencias. Yo creo que la actitud mental ante la vida, como te digo, esa comprensión y esa profundidad con que uno se conoce a sí mismo y conoce la existencia, le da a uno más recursos para poder afrontar cualquier situación, por difícil que sea, ¿no? Han sido las declaraciones de doña Yeiza Pérez González, estudiante de Trabajo Social, y también de don Carlos López Melo, psicólogo. Había pedido la palabra don Alfonso García. Pues siguiendo la línea que planteaba Joaquín y que se ha retomado quizás también desde el punto de vista psicológico, a mí me parece muy interesante cuando se habla de la felicidad como hecho puntual, y claro, quizás la contextualizamos en nuestra cultura occidentalizada, avanzada, de progreso, ¿no? Y yo de pronto, que trabajo en el mundo del cuidado y de la sanidad, me doy cuenta de que no todas las personas que tienen su determinada identidad formada,
vienen de un mundo en que haya sido una infancia fácil. Hay niños de la guerra, niños que han sufrido abusos de sus padres, ha habido dificultades económicas, hay familias desestructuradas importantes. Por eso planteaba yo antes que el ser era importante. Esas personas llegan a este mundo con grandes dificultades desde el punto de vista de quiénes son. Por tanto, el planteamiento de felicidad, si retomamos incluso a Abraham Maslow, se encuentra en los niveles más bajos, que incluso de poder de supervivencia, ¿no? Pero en nuestra sociedad en esta actual, incluso en Tenerife, podríamos decir que se encuentran personas en esos niveles bajísimos, niveles económicos bajísimos, en los que para ellos no hay ninguna frontera, ningún objetivo real. El objetivo es la supervivencia, que bien se planteaba. Para este tipo de personas plantearles que lo que hay que ser feliz, podrían decirte, mi felicidad sería poder comer todos los días, ¿no? Evidentemente para un grupo alto que tiene cubiertas todas las necesidades y que además se puede permitir crear necesidades nuevas para satisfacerlas, para eso probablemente la felicidad sea conseguir bienes materiales o situación o estatus económico. Entonces, evidentemente generalizar es malo, pero sí me gustaría profundizar en ese elemento que planteabas de la felicidad, como la felicidad, porque en ocasiones parece que la felicidad es la ausencia de problemas y más bien parece que la felicidad es el ser capaz de estar por encima de los problemas y encontrarse esa situación que es gratificante, ¿no? De resolver los problemas. Sí, de hecho, en ese sentido, por ejemplo, el tema material, lo que es el dinero en sí, siempre se ha dicho o se ha querido vender, quizás de esa manera, de que el dinero de alguna manera ayuda a la felicidad o hace la felicidad, ¿no? Parece ser que no es tan cierto. Como tú bien estabas comentando, te puedes ver con personas que han tenido una vida bastante dura y que tampoco han disfrutado de ese bienestar económico, y sin embargo pueden optar perfectamente a esa felicidad interior, a esa felicidad con la propia existencia, su propia existencia. Quería un poco matizar eso, ¿no? Y aprovechando, yo quisiera insistir en que si esto es así, entonces deberíamos desligar el fenómeno del aburrimiento existencial de otros fenómenos como estar insatisfechos, ser pobres, tener una determinada depresión. O sea, podemos tener sujetos muy infelices en todos estos sentidos y sin embargo que no tengan aburrimiento existencial, o lo que queremos decir con ese término. Y al revés, podemos tener sujetos que lo tienen todo, que tienen dinero, placeres, todo tipo de bienes y servicios, y que sin embargo vivan en una situación de aburrimiento existencial profunda, como nos puede mostrar la figura pues, del príncipe aburrido. O sea, en su palacio lo tiene todo y sin embargo está aburrido. Ese tipo de aburrimiento que nos describe esta figura es, yo creo, muy cercano al aburrimiento existencial. No se puede curar con bienes, con cosas, es de otra forma. Y en el otro extremo, pues se puede no tener nada y proceder de una situación muy desfavorecida y sin embargo no aspirar a todo, estar muy motivado, querer curarse de su depresión, querer tener bienes, dinero, prosperar. Entonces el aburrimiento existencial a lo mejor es un fenómeno muy ligado a nuestras sociedades actuales. Hemos llegado a unos niveles reflexivos y de automanipulación, pues en los que surgen cosas como el aburrimiento existencial, que no surgirían a lo mejor en otros contextos sociales, en otros tipos de cultura. Y yo aquí, yo sí que veo un paralelismo muy grande como filósofo entre esta noción de aburrimiento existencial y el escepticismo radical, el escepticismo que no encuentra motivos para creer nada, ni motivos a favor de una creencia, ni motivos para rechazarla. Entonces, en el plano de las emociones, de los sentimientos, el aburrimiento existencial sería como una especie de escepticismo respecto de lo que nos puede motivar, y no hay nada que no... Es muy difícil llegar a superar esta situación, porque cuando uno tiene sospecha de cualquier creencia, ninguna creencia le puede ayudar a levantar esas sospechas, y cuando uno está desmotivado radicalmente, no hay nada que le pueda... Solo creo yo que se puede actuar de manera indirecta, de manera muy oblicua, ¿no? Bueno. Yo creo, estando totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, que además pienso que lo más importante, yo creo que lo podemos resumir en que es una actitud ante la vida, ¿no? Cómo uno afronta la vida. Porque realmente, ¿quién es más feliz? ¿Quién por tener dinero o no tenerlo es más feliz? Yo creo que ahí cada persona, cogiendo dos personas exactamente iguales, con los mismos temas materiales, con el mismo nivel de salud, todo igual,
puede haber gente que esté totalmente aburrida y gente que esté totalmente entretenida, pero es la actitud ante la vida, es el tener un cierto equilibrio, en un momento dado estar sentado en un banco y sin embargo disfrutar en ese segundo, ¿no? Y el otro puede estar quejándose todo el rato porque está sentado en ese banco. Yo estoy convencida que eso, y eso yo creo que eso se inculca, ¿no? Desde que eres pequeñito yo creo que tus padres te lo van inculcando, ¿no? Sí. Hasta con comentarios, ¿no? Sí. Sí. Hay algo que como estamos diciendo todos, ¿no? Que es aburrimiento y por otro lado como entretenimiento. Pero son como conceptos que realmente cuando nos trasladamos, por ejemplo, a la depresión no es estar aburrido, es estar triste. O sea, aparece un sentimiento distinto. O sea, estás aburrido. Un niño puede estar aburrido, un joven puede estar aburrido, el ser adulto también puede estar aburrido, pero estar triste ya supone un paso más profundo, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que la existencia es cuando pierde quizás ese sustento, ¿no? Tú puedes estar aburrido con la existencia que tienes, pero tienes una existencia. Pero cuando tú estás triste con la existencia que tienes, realmente ahí es cuando te encuentras casi sin ese soporte, ¿no? Ahí sí yo pienso que es cuando pierde sentido la vida, realmente. Sí, yo creo además que una de las soluciones la plantea bien ella cuando dice que el elemento, y los que somos profesores lo sabemos, que el elemento importante es la actitud. Vemos dos personas que tienen una situación semejante y la actitud de uno es una actitud desbordante de que todo tiene sentido, ¿no? Incluso personas que habíamos dicho que pueden haber tenido infancias duras, problemas importantes, y tienen esa actitud, esa lucha, es decir, ha tenido más caídas, pero se ha levantado muchas más veces. Para mí es el elemento importante, el ser capaz de generar una actitud, que sea una actitud que dé sentido, que sea consciente, una actitud de consciente, lo que Platón decía de practiquemos el morir. En el fondo no quería que practicáramos el morir, quería que practicáramos el morir continuo, que es la vida, y el poder disfrutar la vida continuamente. Entonces, generar... De hecho, yo creo que casi todo el mundo se ha dado cuenta cuando habla con personas cercanas que lo más importante es la actitud que tiene el otro. Actitudes de encuentro, actitudes cercanas, actitud de querer resolver las cosas. Y buscan esas personas. Y actitud de aprendizaje, como decía don Carlos López Melo antes, cuando lo hemos escuchado, actitud de estar en permanente aprendizaje, ¿no? Doña Delis. Por cierto, doña Delis, me va a permitir... yo no sé si en clave de broma o no, ¿usted cómo nos podría, para hacer un paréntesis así, muy casi festivo, usted que puede darnos testimonio de la clase política, por ser político, en la clase política abunda el aburrimiento existencial o están tan ocupados unos por llegar al poder y otros por mantenerse que no se aburren? Creo que entre los políticos no creo que haya mucho aburrimiento. Realmente el aburrimiento lo tiene la sociedad respecto a los políticos. La que nos aburre, o sea, oiga, esa sinceridad, le honra y desde luego puede ser que haya gran parte de la ciudadanía que piense como usted. Pero no quería cortarle a usted su iniciativa. ¿Qué nos iba a decir? No, simplemente, era en este sentido. Vamos a ver, yo creo que es lo que decíamos, porque el estar triste es en cierta manera, o sea, uno llega a un grado de tristeza, pero también es por eso, por cómo lo afrontas. Porque si tú puedes tener un problema, o sea, es lo que decimos, hay problemas gravísimos, la muerte de un familiar querido, ¿no? Que evidentemente es de las cosas, yo creo que más tristes que puede existir, pero hay maneras de afrontarla, o sea, está el que se hunde totalmente y no quiere saber nada, y está el que, ve, pues a lo mejor la persona estaba sufriendo y entonces ve ese lado positivo para la otra persona, porque no solo se mira al mismo, sino también está el mirar a los demás, porque tienes una serie de personas alrededor con los cuales tienes también que ayudarlos, ¿no? Yo creo que eso se ve mucho, yo siempre lo he oído en los casos cuando han habido muertes, siempre lo dicen con los niños, ¿no? Cuando hay niños, la gente se suele reponer más rápidamente porque tiene que ayudar al niño y no le puede estar, o sea, no puede estar todo el día llorando, el niño no puede ver eso, no porque no pueda verlo, sino porque, hombre, no, tiene que vivir, tiene que aprender que hay que salir adelante y que cuesta, pero que se puede, ¿no? Sí. Bueno, es parte de esa existencia, ¿no? De la existencia de la vida y la muerte. Entonces, en ese sentido, sí que es importante que se aprenda también a convivir con ella, ¿no? Parece que estamos un poco viviendo de espaldas a todo lo que es sufrimiento y queremos buscar una vida light, una vida cómoda. Que no nos cómoda, ¿no? Que no nos interpele para nada. Quizás ahí el enfoque de las grandes filosofías, grandes movimientos filosóficos, religiosos también, han intentado darle una salida, ¿no? Al ser humano en busca de ese sentido de la propia vida, ¿no? Hacia dónde ir.
Yo en ese lado, ¿no?, del planteamiento, ¿no?, de la vida, ¿no?, quizás sea el que nos oriente, ¿no?, como dice, quizás para dentro de un contexto cristiano, podemos decir, quien cree en Dios, cree en Jesús, tiene el camino, ¿no?, tiene la guía, ¿no?, de alguna manera, porque esa persona encuentra su camino, encuentra su forma de llegar a la felicidad. Quizás esa sea la búsqueda, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde la quieres encontrar? ¿Por dónde caminar? Muchos sistemas también en psicología intentan buscar esa guía, ¿no?, para decir, bueno, si tú te mueves en esta línea, buscando unos objetivos, como decía también el psicólogo que acabamos de oír, superándote cada día más, actuando sobre la vida, vas buscando también ese sentido de la existencia, ¿no? Creo que en esa línea, ¿no? Hemos agotado el tiempo del segundo tramo, pero en cuanto lo retomemos, otra vez tendrá la palabra el profesor Liz Gutiérrez, que ahora ha pedido, de manera que enseguida estaremos con todos ustedes. Estamos en el canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista, y estamos en el programa de Crítica en 8, en esta ocasión dedicado a debatir sobre el aburrimiento existencial. Nos acompañan en el estudio como invitados el profesor Antonio Manuel Liz Gutiérrez, profesor titular de Filosofía de la Universidad de La Laguna. También está con nosotros don Joaquín Arceo López, psicólogo, igualmente profesor. Doña Odalis Padrón, concejala del Partido Nacionalista Canario PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y don Alfonso García Hernández, profesor titular del Departamento de Enfermería y director del Máster de Tanatología de la Universidad de La Laguna. Vamos ahora a escuchar declaraciones de la ciudadanía en la calle sobre este mismo asunto. No, que va, el que se aburre es porque no sabe lo que hace. Hay tiempo para todo. Hombre, normal. Pues no, yo no, porque tengo una vida muy interesante, vamos, con mucho trabajo. Bueno, un poco monótona como todo el mundo, pero vamos, bien, como esta niña no me deja mucho tiempo tampoco para aburrirme. Aburrido que va, ni mucho menos. No para un momento como ya está aburrido. Bueno, regular. Sí, hay que conformarse con lo que uno tiene, ya está. No, la verdad que ahora mismo no, ahora mismo estoy súper contenta. Sí, una vida bien entretenida, sí tengo de todo. Pues no, la verdad que no estoy aburrido del tipo de vida que llevo. Y más ahora, con la bicicleta que hago un poquito de deporte, aunque sea. A veces una bicicleta pues ayuda a no aburrirse, ¿no? Y otros instrumentos más. Bien, estas han sido las declaraciones, bueno, pues tomadas de la calle, evidentemente, como siempre, no están prefijadas ni comprometidas de antemano, sino que ha sido buenamente lo que cada uno de los quienes han visto ustedes pues ha querido expresar sobre este tema. Tenía la palabra, o iba a tenerla, el profesor Liz Gutiérrez. Sí, se ha insinuado en la última intervención que podía ser de alguna utilidad la filosofía, los clásicos filosóficos, y debo recoger el guante y decir que sí, que además creo muy sinceramente en el valor terapéutico, práctico de la filosofía, y debo decir esto además, sobre todo ahora que desde algunas instancias se llega a poner en cuestión la utilidad de la filosofía y para qué vale la filosofía. Pues sí, la filosofía, entre otras muchas cosas, sirve en nuestra vida práctica y sirve cuando nos preguntamos acerca del sentido que pueden tener nuestras vidas. Y es muy importante subrayar esto, que la filosofía es útil, por ejemplo, para enfrentarnos a cosas como el aburrimiento existencial. Desde Sócrates hasta más o menos el siglo XIX, principios del XX, la filosofía era filosofía práctica en una gran medida, y la filosofía le servía a la gente para reflexionar sobre su propia vida y enfocar sus asuntos. Y actualmente hay una corriente dentro de la filosofía contemporánea que intenta recuperar esta manera de entender la filosofía, se conoce como filosofía práctica. El libro pues más Platón y menos Prozac nos habla de esto, y bueno, pues es una manera de ver la utilidad de la filosofía en nuestra sociedad y de ver en ella, en la filosofía, un gran valor. Y es que sobre todo
deberíamos ser muy sensibles a esta posibilidad de la filosofía si nos damos cuenta de que cosas como el aburrimiento existencial a lo mejor no son algo que se pueda curar con una pastilla, ni con una terapia psicoanalista o de otro tipo, ni tampoco con la afiliación a un grupo político o con la adopción de un determinado credo religioso o simplemente viendo películas. A lo mejor no se cura con nada de eso y solamente se cura con la ayuda del diálogo, la reflexión conceptual, la imaginación acerca de qué cosas pueden llegar a motivarnos, la imaginación de otras dimensiones que nos puede ofrecer la existencia. Cosas de estas son cosas de las que nos habla la filosofía. Sí, no, en todo caso, yo quería, si no he entendido mal, preguntarlo, plantear, para evitar ese aburrimiento existencial, o por lo menos sortearlo, ¿no? Por lo menos es importante la adquisición de valores, la vivencia de valores filosóficos de otro tipo, es decir, de valores y también desde el punto de vista de la persona, no solo individual, sino como ser social. Sí. Estoy planteando como ser social porque probablemente esa dimensión de la persona como ser social, a veces, si le llega a un egocentrismo muy grande, probablemente ese egocentrismo, estoy preguntando, para que ustedes opinen, ese egocentrismo le puede conducir más al aburrimiento, que si en cambio pues es más solidario y está más pendiente de los demás, de los que están junto a él, de ayudarles, de procurar convivir con ellos. No sé, son planteamientos. Sí, la respuesta para mí sería que sí, ya se ha hablado algo de esto, pero sobre todo pienso que se puede combatir el aburrimiento existencial buscando nuevas dimensiones en la existencia, dimensiones que hasta el momento no nos eran accesibles. Porque si pensamos que lo hemos conocido todo, que lo hemos probado todo, pues estamos teniendo una imagen de la realidad muy limitada. La filosofía nos ayuda a ver la realidad como con muchas más dimensiones, con infinitas dimensiones. Entonces sería este descubrimiento de nuevas dimensiones de la existencia lo que nos permitiría. Y una dimensión importantísima serían los demás, los otros. Cuando uno tiene un niño pequeño que cuidar, pues puede llegar a olvidarse de su... A no aburrirse. Sí. A no aburrirse. Por ejemplo. A mí me resulta muy interesante el planteamiento que hace, sobre todo porque durante muchísimo tiempo los modelos que seguíamos eran modelos, yo pienso personalmente que necesitamos más filosofía y más arte en la educación, ¿no? Como educadora además es un tema que me preocupa muchísimo. Pero los modelos sociales, como bien has planteado, en la actualidad van por otros derroteros. De hecho, la alumna ya habló en esa línea. Los modelos sociales hablan de individualidad, de conseguir metas, de conseguir prestigio, de cosas que son, parece, bastante, como ha planteado Joaquín, bastante inconsistentes y que no dan felicidad, pero sí dan una situación social y un estatus. Es posible que la filosofía haya sido sustituida por una serie de valores que en cierta medida no son valores, sino parecen contravalores, y que sean una especie de burbuja de la que vive la sociedad y retroalimentan los medios de comunicación dando valor a cosas sin sentido, y es posible que se haya olvidado de que los verdaderos valores están probablemente más, no tan afuera, sino más adentro del individuo, y que esa formación que era humanística, personal, que se llevaba a cabo con una serie de formación en temas filosóficos, en temas de debate y en temas de introspección, cada vez más necesaria. Yo creo que... Bueno, yo quería un poco, porque oyendo la entrevista parecía que nadie estaba aburrido, todos estaban tan bien y estaban ocupados. Yo creo que la palabra que realmente distingue un poco de lo que estábamos oyendo es la existencia, ¿no? Cuando decimos, ¿tú cómo estás? ¿Estás ocupado? Sí, yo tengo un montón de cosas que hacer, yo estoy liadísimo, no tengo tiempo para nada. Da la impresión de que esa persona está aburrida. Pero claro, cuando le decimos, pero existencialmente cómo te encuentras, ya se queda como diciendo, bueno, ya me has parado en seco. Es decir, a mí me puedes decir cómo llevo el trabajo, cómo voy buscándome la vida, etcétera, etcétera. Pero la existencia es como que algo ha quedado que ya nadie sabe muy bien por dónde moverse. Es decir, carece de ese soporte filosófico, carecemos de ese soporte psicológico, carecemos de ese soporte quizás espiritual, que nos va a dar la idea de existencia. Yo pienso que ahí esos valores, esa falta de conocimiento, de aprendizaje, lo que estabas comentando, quizás sea una asignatura pendiente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, y además yo creo que ese es el gran problema, que el ser humano, al darse cuenta que le está faltando estos temas, lo está supliendo, pareciendo que haciendo muchas cosas, yendo muy deprisa, parece como que no te das cuenta no llegas a pensar.
Y eso es muy peligroso, claro, porque cuando llegues a pensar, el batacazo va a ser... Claro. El activismo que absorbe absolutamente al pensamiento. Exacto. Yo creo la hiperactividad. Yo tuve la misma sensación que plantea Joaquín y me pareció un tema cronológico del que estaban hablando, de tiempo. Recuerdas que los griegos hablaban del tiempo cairótico y del tiempo cronológico, ¿no? Y el tiempo cairótico, el tiempo como posibilidad, como expectativa para ser uno, para poderlo vivir, ¿no? Y el tiempo del que me hablaban me daba la sensación que era como que tenían 12 horas para divertirse y había que divertirse las 12 horas. Bien, se nos ha ido el tiempo y solo hay para unas últimas intervenciones de cada uno de ustedes. Yo les rogaría que si fuesen tan amables de que sintetizasen, que no se dejasen nada esencial en el tintero y que nos compendiasen esos últimos criterios, esos últimos planteamientos que quieran realizar sobre este tema del aburrimiento existencial. Bien, don Alfonso García. Yo creo que una buena solución como docentes que somos sería que nos planteáramos el sentido de nuestra existencia, que reflexionáramos al respecto de la misma, que tuviéramos una existencia consciente y que intentáramos bajar, si tenemos mucha velocidad de crucero, la velocidad de crucero hasta que veamos nítidos por lo menos los márgenes y los podamos disfrutar. Porque lo que sí es cierto es que la vida es finita, y eso lo sabemos todos, y que el presente probablemente es lo único que tenemos. Entonces, una recapacitación en ese sentido nos vendría bien de vez en cuando, porque somos realmente también lo que hacemos en este momento, y eso es lo que probablemente, si nos trae algo como planteaba Joaquín, será la felicidad interior. Profesor Antonio Manuel Riz. Yo diría, bueno, haría una recomendación práctica y le diría a quien crea que ha llegado al fondo de su existencia, al fondo último y que pues bueno, nada de eso le satisface, no encuentra motivación para nada, le diría que nunca es el fondo último, que después de todo fondo siempre hay un nuevo fondo, entonces que si ve las cosas desde este punto de vista, pues puede encontrar algún tipo de motivación para subir algún peldaño, porque nunca se llega al final de nada, y cuando uno cree estar en las últimas, nunca son las últimas, siempre podría ir más abajo aún. Entonces, no está todo lo mal que puede pensar que está. Bien, doña Dalis. No, perdón, ¿quería añadir algo? No. Bien. Doña Dalis. Yo creo que aquí una de las cosas más importantes, yo creo que es el replanteamiento que se tiene que hacer sobre la pérdida de valores que se están generando actualmente, ¿no? Y cómo no se está enseñando a la gente joven cómo afrontar la vida, ¿no? Cómo tener una motivación, cómo buscar motivación, cómo también, lo que decíamos antes, cómo interactuar con las personas que tienes alrededor y bueno, echar una mano, que no solo es el yo para ver cómo yo subo, cómo gano más dinero, cómo tengo el coche más estupendo, sino cómo también puedo ayudar a personas que están en mi entorno y que además yo creo que eso ayuda muchísimo, a uno lo ayuda muchísimo, ¿no? Bien, don Joaquín Arce. Pues yo más o menos, bueno, pues aparte de lo que se ha dicho ya, me queda solamente quizás añadir la búsqueda hacia el interior de la persona, ¿no? Basarse un poco en esa búsqueda interior, pero no de una forma solitaria, sino de una forma quizás social, basada en principios, como pueden ser desde un corte filosófico, psicológicos, religiosos, es decir, que hay un soporte bastante amplio para orientar esa búsqueda, pero que sea una búsqueda en cierto sentido seria, comprometida y que indudablemente para mí es el camino hacia la felicidad y hacia salir de ese posible aburrimiento existencial. Bien, pues muchísimas gracias a ustedes. También queremos agradecerle a don Carlos López Melo, psicólogo, y a doña Yeiza Pérez González, así como pues a quienes han intervenido en último lugar desde la calle. Agradecerles a todos y cada uno sus intervenciones. Sí que queremos invitarles, reiterarles nuestra invitación a todos ustedes para que a través del correo electrónico, tienen la dirección en este momento en pantalla, o a través de mensajes de móvil, marcando el 7011 con el texto 8TV, espacio, y a continuación el mensaje que quieran enviarnos, ¿no? Por lo demás, despedirnos hasta la vuelta de vacaciones, la vuelta del Ferragosto. Si Dios quiere, estaremos aquí en septiembre. Y mientras tanto, ¿qué les digo? Que pasen felices vacaciones y antes, y sobre todo, por las felices vacaciones,
que intenten ser felices en la medida de lo posible, es decir, en la medida de lo posible quiere decir rehuyendo ese aburrimiento o los posibles aburrimientos existenciales, recurriendo pues a fórmulas alternativas, a ilusiones. Aquí se han dado bastantes, entre otros la recuperación de ciertos valores que parece que se han perdido y que parece no, que se han perdido y que hay que retomarlos, entre otras cosas pues para buscar ese intento de mantener la felicidad, de huir del aburrimiento, pero además desde posiciones de aprendizaje continuo de la existencia, y de solidaridad mirando al que está al lado y al que está lejos también. Es decir, como yo siempre les recomiendo, intenten ser felices, que ustedes sean felices en la medida de lo posible, sin fastidiar ni al prójimo ni al lejano. Felices vacaciones.